Hola, hoy vamos a trabajar un ejercicio acerca de la razón de cambio. Entendemos como cambio promedio a aquel valor que se da cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una variación desde un valor de la función y1 hasta y2, ¿de acuerdo? En un tiempo que va desde x sub 1 hasta x sub 2. Entonces, por ejemplo, si quiero la variación promedio desde este punto 1 hasta este punto 2, podré decir que esa variación promedio simplemente es la diferencia de lo que ha cambiado, ¿no es cierto?, la función, el valor de la función, entre lo que ha cambiado el valor de x. Entonces, esto de acá es una variación promedio, ¿de acuerdo? Es una variación promedio. Bien, ahora vamos a trabajarlo como si fuese velocidad. Si yo voy reduciendo este valor de acá, ¿no es cierto?, y lo voy convirtiendo simplemente en un punto, es decir, por ejemplo, el valor de x sub i lo voy disminuyendo hasta convertirlo prácticamente en un punto, entonces esa variación promedio se convierte en una variación instantánea. ¿De acuerdo? Esa variación instantánea entonces va a ser el límite, ¿ya?, cuando esto que está en el denominador tienda a 0 de esta variación promedio de delta de y entre delta de x. A este valor que vemos aquí se le va a llamar razón de cambio. Hoy día vamos a resolver un ejercicio acerca de esta razón de cambio. Nuestro problema consiste en trabajar un modelo que mide el grado de manejabilidad de una pasta con la cual se puede rellenar los pasamanos de las escaleras del acero, ¿de acuerdo?, de las escaleras. Entonces, esto es un ejemplo real, ¿de acuerdo? Y esa pasta, mientras más endurece, es más difícil trabajar con ella. El modelo que trabaja la manejabilidad de esta pasta es el siguiente. Se dice que la manejabilidad en un tiempo t va a ser igual a t al cubo, el tiempo al cubo, menos 3 veces el tiempo al cuadrado, más 4, donde ese tiempo va a pertenecer o va a estar en el dominio desde 0 hasta 2. mt es el grado de manejabilidad, bien, que va de entre ciertos valores que vamos a ir descubriendo cuáles son, en realidad entre 0 y 4, bien, 4 es muy manejable, 0 es no manejable ya, y t es el tiempo que va pasando, que en este caso está en horas. Es decir, este modelo funciona desde que hemos hecho la mezcla de esta pasta hasta las 2 horas en donde ya endureció completamente. Una de las principales aplicaciones de la razón de cambio es encontrar o determinar la velocidad con la cual está cambiando, por ejemplo, la manejabilidad de esta pasta. En realidad es simplemente encontrar la velocidad con la cual esté cambiando cualquier fenómeno natural, ¿no es cierto? La idea es que nosotros habíamos dicho entonces que esta velocidad, ¿ya?, venía a ser, ya que es la razón de cambio, el límite, ¿no? Recuerden que aquí han cambiado las variables, entonces tendría que ser t sub 2 menos t sub 1 tiendan a 0, t m de t sub 2, bien, menos m de t sub 1, entre t sub 2 menos t sub 1. Eso queda claro. Pero también debemos notar de que este límite no es otra cosa más que la derivada del modelo en t. Como la pregunta nos están pidiendo que encontremos la velocidad con la cual está cambiando la manejabilidad en un tiempo determinado t, entonces lo único que tenemos que decir es que esa velocidad de cambio va a ser igual, en este caso, a la derivada del modelo matemático en la variable t, es decir, 3t cuadrado menos 6t y el 4 su derivada es 0. Hay que indicar de que esto de acá se va a cumplir cuando t pertenezca de 0 a 2 horas. Y esto es
el modelo con el cual la velocidad de la manejabilidad, del grado de manejabilidad, va cambiando dependiendo del tiempo. Muy bien. En la segunda parte de nuestro ejercicio nos están pidiendo comparar dos velocidades de cambio, ¿no es cierto?, del grado de manejabilidad. Nosotros ya hemos deducido que la velocidad con la cual cambia el grado de manejabilidad es la razón de cambio, es en este caso igual a 3t al cuadrado menos 6t, donde t sigue perteneciendo desde 0 a 2. Bien, entonces, si nosotros queremos encontrar la velocidad con la cual está cambiando el grado, primero en un tiempo que es igual a 0,25 segundos, lo único que tendremos que decir es que esa velocidad de cambio en 0,25 va a ser igual a 3 por 0,25 elevado al cuadrado menos 6 por 0,25. Es decir, lo único que estoy haciendo es reemplazar los valores en la velocidad de cambio. Ese valor, yo ya lo he calculado antes, es igual a menos 1,3125. Por otro lado, si nosotros luego queremos conocer la velocidad con la cual está cambiando el grado de manejabilidad en tiempo igual a 1,25, tendré que hacer lo mismo, encontrar la velocidad cuando t valga 1,25 y va a ser 3 por 1,25 al cuadrado menos 6 por 1,25, lo cual nos da menos 2,8125. Entonces, si la pregunta fue determinar cuándo el cambio de manejabilidad es mayor, nosotros podemos notar que estas dos cantidades, tanto en t 0,25 como en t 1,25, son negativas. Es decir, la manejabilidad va perdiendo el valor de su grado, está disminuyendo, pero nosotros podemos decir que estas razones de cambio, ¿no es cierto?, si nosotros queremos encontrar la rapidez con la cual están cambiando, tendríamos que pensar en el valor absoluto de estas cantidades. Por lo tanto, podríamos responder a la pregunta que nos dice determinar cuándo el cambio de la manejabilidad es mayor, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. La velocidad de cambio es mayor, ¿ya?, cuando t sea igual a 1,25 horas, ¿no es cierto? Su valor de manejabilidad es menos 2,8125, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cantidad, la razón de cambio, ya, la razón es mayor que en la primera, más del doble. En la tercera parte de nuestro ejercicio nos piden determinar en qué instante la manejabilidad de la pasta deja de aumentar su razón de cambio. Entonces, lo que podríamos hacer en esta parte del ejercicio es lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí el modelo matemático de la velocidad, de acuerdo de la razón de cambio, y lo que queremos saber es en qué momento esa razón de cambio deja de aumentar, entonces lo que podríamos hacer es deducirlo gráficamente. Lo primero que tal vez podríamos desarrollar es completar cuadrados a esta expresión, que podría ser de la siguiente manera. Menos 2t, y para completar cuadrados le aumentamos 1, y obviamente si aquí le hemos aumentado 1 por 3, le quitamos 1 por 3, ¿no es cierto? Bien, esto de acá entonces nos va a quedar 3 veces t menos 1 al cuadrado menos 3. Y esto de acá es una parábola, ¿de acuerdo?, que se abre hacia arriba, pero que el vértice está en el punto 1,3, 1,-3. Bien, y se abre hacia arriba. Si nosotros queremos dibujar esto, entonces vamos a tener que en el eje vertical tenemos la velocidad con la cual está cambiando la manejabilidad, la razón de cambio. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en horas. Bien, sabemos que este tiempo en horas solamente va a validar a este modelo de la velocidad entre 0 y 2. Bien, entre 0 y 2, entre 0 y 2. Muy bien. Y además de eso, que el vértice está en 1 con menos 3, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2 y menos 3. Además de eso,
como sabemos que el tiempo solamente está entre 0 y 2, si yo reemplazo el valor de 0 dentro de este modelo, voy a tener que, aquí voy a tener 0, esto es 1 por 3, 3, menos 3, 0. Y si yo reemplazo el T2, esto va a ser 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, menos 3, 0. Obviamente ustedes pueden hacer una tabulación mucho más lenta. Y como esto es una ecuación cuadrática, me sale el modelo una parábola de ese tipo. Bien, se puede notar claramente de que la rapidez con la que cambia la razón de cambio, con la que cambia esta velocidad, ¿de acuerdo?, va en aumento negativo, hasta el valor 1. Y de allí en adelante, esa razón de cambio comienza más bien a acercarse a 0, es decir, va disminuyendo como razón de cambio, ¿no es cierto?, como rapidez de razón de cambio. Entonces, podríamos responder a la pregunta, ¿en qué instante la manejabilidad de la pasta deja de aumentar su razón de cambio? Podríamos decir que deja de aumentar. Vamos a ponerle aquí negativamente, para que se entienda bien, ¿ah? Negativamente, ¿bien? Estamos hablando de que esta es la razón de cambio y estos puntos nos están indicando la rapidez con la cual está cambiando la razón de cambio. Entonces, deja de aumentar negativamente en tiempo igual 1 hora. En ese instante, la rapidez de cambio deja de aumentar y comienza más bien a disminuir hasta llegar a su valor 0. En este video hemos entonces trabajado un ejercicio sobre razón de cambio. Es importante de que ustedes logren entender de que la razón de cambio es prácticamente una velocidad promedio en donde el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño y se convierte, en lugar de ser velocidad promedio, en una velocidad en un instante, ¿de acuerdo?, en un tiempo que tiende a 0. Bien, y por otro lado, esa razón de cambio puede ser positiva y negativa, pero la rapidez con la que está cambiando hacia lo negativo o hacia lo positivo, ¿no es cierto?, es el valor absoluto del valor que nos está dando. La razón de cambio se puede determinar fácilmente derivando el modelo matemático del fenómeno que estemos estudiando. Muchas gracias.